el trabajo con el adulto mayor, lo que usted haya hecho. Por ejemplo, le atendí a mi abuelita o nunca he trabajado con adultos mayores, pero vi una historia así. Quiero que me cuenten una experiencia con el adulto mayor. Comenzamos entonces con la Tañita Naranjo. Hola, buenas noches. Gracias por compartirnos, Berito, tu experiencia, me parece tenaz. Y bueno, te deseo con todo mi corazón mucha fuerza, muchos ánimos. Estamos contigo. Espero que podamos continuar siendo amigas, siendo colegas, siendo, no sé, quizás para tal vez apoyarnos, quizás para preguntarnos algo, para lo que sea. Sí, un abrazo muy fuerte y muy tenaz historia. A ver, yo no he trabajado directamente con adultos mayores, pero tengo una abuelita de 93 años y yo le vi envejecer. Mi abuelita siempre ha sido muy guapa, muy esbelta, muy elegante. Toda la vida tuvo admiradores, todo el mundo la admiró hasta ahora, hasta el día de hoy. Pero y mi mami le cuida 2 días a la semana, los hijos se han dividido para cuidarle. Pero con el tiempo se ve como mi abuelita se ha ido deteriorando, obviamente en la salud. Tuvo un problema del corazón y hace unos 6 años y le pusieron un marcapasos que tiene un tiempo de caducidad de 8 años. Entonces es como que todavía le quedan 2 años con el va a pasar, pero lo que veo a mi abuelita primero que eh, dejó de caminar con erguida y mi mami le compró para que pueda sostenerse, un andadorcito para que se sostenga y pueda caminar sola, pero, o sea, es ver ese cambio, ¿no? De ser una mujer esbelta que andaba incluso con un cigarro en la mano, era muy así, coqueta. Ahora a ver que no puede caminar, utiliza un bastón y no quiere usar el andador. Pero eh, mientras va caminando, ella se va agachando y necesita siempre de ayuda, ¿no? Que alguien le sostenga. Y muchas veces ella ha dicho, tengo, cada vez soy un estorbo, soy una carga. Entonces vive con mi tía y mi tía le ha escondido los fósforos para que no cocine, le ha escondido eh, le cierra con seguro ciertas partes de la cocina, ciertos muebles para que no coja cierta comida porque dice que come con mucha ansiedad. Entonces a veces mi abuelita también le llevan a la casa de otra tía ciertos días para que le vea cuando no le pueden cuidar. Aunque mi abuelita es independiente en muchas cosas, está con un deterioro pequeño, dicen que es pequeño de Alzheimer, pero cuando le llevan a otra casa se sienta y se queda quietita y a veces como ya no tiene un buen oído, la gente eh, a veces ya no lo toma ni en cuenta, ¿no? Entonces, porque como no escucha y como está quietita, entonces ya ni hablan con ella a veces. Y mi abuelita también a veces está como sintiendo, todos hablan alrededor y ella como que no se entera bien de las cosas. Pero cuando uno le habla duro y le dirige de frente, ella puede, ella puede entender las cosas y comentar, pero es un tema del oído, está con unos aparatos, pero no sé, no los usa muy bien. Entonces, alguna vez hablaba yo con mi mami y le decía que pienso que mi abuelita sí está pasando por una depresión. Y es una depresión porque siente que ya no puede hacer todo lo que quiere y también porque no le dejan hacer lo que ella quiere, no le dejan comer lo que quiere, no le dejan barrer, no le dejan cocinar, no le dejan ni siquiera que se pueda calentar una agüita. Entonces, eh, hemos hecho con mi mami, hemos tratado de incluirle actividades para que mi abuelita pueda eh, activar su mente, activar su energía y todo. Y le hemos dado para que, por ejemplo, haga sumas, restas, multiplicaciones, ese tipo de actividades, pero no le gusta, no quiere.
o se le hace preguntas o para que llene un sudoku, cosas, o mi hija le regaló un rompecabezas para que haga. Mi abuelita dice, no, esas cosas no me gustan, no quiero, no quiero. Entonces se rechaza ella misma hacer muchas cosas, aunque lo que sí le gustó hacer es pintar mandalas. Entonces empezó a pintar y la mano le empezó a doler. O el codo, era el codo y la mano. Entonces mi tía le cogió y le escondió las pinturitas para que ya no pinte los mandalas, que era lo único que le gustaba hacer, porque le dolía la mano y capaz que ni siquiera era eso, sino era por el bastón, con la fuerza que coge el bastón. Bueno, y así algunas cosas que, bueno, me voy a ir más de largo, pero eso es la experiencia que yo tengo con una persona de la tercera edad y por eso me interesaba mucho este módulo, porque con mi mami hemos hablado y hemos tratado de trabajar cosas para mi abuelita, pero cosas que no le aburran, que no. Se fue Tania. Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, por favor? Todos los demás compañeros. Qué pena, Tañita. Sí, Sí, en sí. efecto, una de las cosas que normalmente ocurre es eso, ¿no? Yo creería ni siquiera que es una demencia o podría ser inclusive una demencia progresiva por la edad que tiene. Es normal que en esta temporada se olviden ciertas cosas, pero una de las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar en este espacio es de evitar la prohibición. Miren esto. Y a los 97 años no le dio diabetes, déjale que coma azúcar. Y a los 90 y tantos años no le subió la presión, permítale que coma sal. No hay ningún problema. En esta edad es muy importante cuidar su salud mental más que otro tipo de salud. ¿Por qué creen que debería suceder eso? Adrianita, te escucho ahora a ti. Buenas noches. ¿La respuesta a su pregunta o la presentación pequeña? La presentación y la respuesta a la pregunta. O sea, es un poquito triste, pero pienso que tal vez es mejor que estén sanos emocionalmente porque físicamente ya dieron todo de ellos. Entonces, por lo Excelente, menos, Adriana. Muy bien, esa es la idea fundamental. Existen algunas edades dentro del adulto mayor y cuando ya sobrepasan los 90 años son los superadultos o adultos superlongevos, ¿no es cierto? Entonces, a este tipo de adultos, desde los 80 años en adelante, nosotros comenzamos a permitir cosas que antes hubieran sido inverosímiles. Y lo correcto está ahí. Ahora sí, Adri, escuchamos tu presentación. um, experiencia como con viejitos no he tenido porque mis abuelitos, pues como que siempre les conocí viejitos. No les vi deteriorarse, sino ya cuando se enfermaron y se fueron. Mi abuelito se fue cumpliendo 100 años, pero se fue sano. Los últimos 2 meses fue los que sufrió problemas del riñón y por eso ya creo que se tenía que ir. Mi abuelita se fue más joven, no me acuerdo bien por qué se fue. Y con quien sí pasé un poquito este deterioro que usted dijo de por una enfermedad fue con mi mamá, porque ella a los 56 le detectaron un tumor cerebral, entonces se hizo más viejita de lo que estaba y yo fui quien le cuidó esa parte. Em, esa parte. Em, sí, Muy bien, vi. Adri. Perfecto. Está bien, gracias. Y lo hiciste muy bien, lo hiciste de maravilla. Una de las cosas reales es eso que me acabas de transmitir, Adri. Y es que para muchas personas el adulto mayor no importa. En realidad, cuando tú tienes cáncer, tienes un tumor cerebral, mira, en mi caso yo tengo un tumor en el cuello, ¿no es cierto? Eh, Generalmente el deterioro es mayor. Yo tengo recién ahorita 41 años, pero obviamente se me ve más viejita porque te tocan, te ha tocado vivir cosas que no son fáciles, ok. Pero el cuidador, esta es la palabra mágica que vamos a aprender en este momento, el cuidador
tiene una situación aún más complicada, porque va observando el deterioro, el cansancio, la fatiga, el olvido, inclusive los insultos, las malas interpretaciones, porque nos ven como malos, ¿no? Porque somos los malos los que les estamos cuidando, lo que les estamos haciendo que se bañen, que se vistan, que se arreglen. Finalmente les estamos sacando de la cama, ¿no es cierto? A veces los adultos mayores se quedan acostaditos en la cama y ya no quieren comer, no quieren hidratarse. Y cuando tenemos una enfermedad degenerativa sucede lo mismo. Entonces, eso no solo sacude al paciente o al usuario, sino también al cuidador. Y vamos a hablar de ese tema que se llama cuidado al cuidador, que es una parte muy importante cuando hablamos del adulto mayor. Ya decía nuestra compañera Tania Naranjo, Vero, le puse a hacer sudoku, sopas de letras, rompecabezas y todo para estimularle cognitivamente para que no se pierda, ¿no es cierto? Pero ¿cuánta realidad hay en que nosotros hacemos algo y la familia no quiere? Los hermanos no lo permiten. El uno cree tener la razón sobre el otro. El uno puede pensar que sabe más que el otro. Y eso es súper duro y es una de las cosas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora le voy a escuchar a la Katy Calero. Katy, te toca. Buenas noches, mi nombre es Katy Calero y bueno, tuve la oportunidad de, cuando hacía prácticas profesionales, pasar casi 6 meses en un centro geriátrico de Ambato. Y creo que en ese lugar a veces uno intenta, las condiciones eran un poco complejas, ¿no? Creo que los geriátricos públicos tienen esa dificultad, pero con algunos compañeros llegamos como que a la conclusión de que el trabajo con los abuelitos, que le decíamos, los adultos mayores, tiene algo como que diferente, porque nosotros llegábamos con una energía al 100% y pasábamos ahí 4 horas máximo, y en lo personal, y hablábamos con otros compañeros, no sé, sentíamos que al salir de ahí nuestra energía estaba como que al cero, o sea, como que hemos trabajado más de las 12 horas y decíamos que de pronto, o sea, eso, la energía se quedaba ahí en el lugar. Y a mí me gustó mucho el trabajo, hacer esas actividades como de cognitivas, hacer jueguitos. Ahí se pudieron ver, bueno, ahí pude evidenciar varios de las enfermedades neurodegenerativas. Habían abuelitos con Parkinson, con algún tipo de demencia, abuelitos con discapacidad, y era muy bonito. El trabajo a mí me gustaba, y creo que eso, como mencionaban, esto del cuidado al cuidador es muy importante, porque las enfermeras que trabajaban ahí, había un punto en el que ya se les notaba el estrés y como que llegaban hasta el maltrato. No la violencia, pero sí el maltrato de alguna manera. Entonces, yo creo que para trabajar con esta población sí hay que tener como que más energía, más empatía, más amor por este grupo que de pronto con alguna otra población. Qué Gracias. bestia, Katy, has llegado a un punto brutal, brutal, y es el cansancio que puede enfrentar el cuidador. Y no solo en los ancianatos públicos, también en los privados, yo he podido observar ese maltrato de una forma muy fuerte. Mira cómo murieron tantos adultos mayores de asilos públicos y privados en el tiempo del COVID. Cero cuidado. Generalmente, el adulto mayor y el niño dice las cosas sin filtro. Puede decir lo que te puedas imaginar. Oiga, qué gorda que está, qué fea que está, qué sucia que está, ¿por qué huele tan feo? Y nosotros nos podemos resentir y herir, pero el adulto mayor no tiene ese filtro. Y estas son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos abordando este tipo de pacientes. ¿Por qué creen que debemos tener en cuenta esto? Porque nosotros debemos crear
lastimosamente, un escudo antibalas. Un escudo que me permita protegerme, ¿cómo? Teniendo autoinstrucciones que nos digan que es un adulto que está con demencia, que es un adulto que está con escasa flexibilidad cognitiva, que es un adulto que está llegando a sus últimos días y que quizás no escucha, como nos decía la Tania, o quizás, como decía la Katy, ha venido sufriendo un recorrido sistemático por la violencia pública, de la salud pública, ¿no es cierto? Entonces también nos debemos dar cuenta de eso. Amparito Hidalgo, te toca. ¿Cómo están? Buenas noches con todas. Eh, bueno, en realidad yo tengo como cierta resistencia al trabajo con el adulto mayor y también dentro de mi ámbito laboral tampoco se ha prestado para eso. He trabajado más con adultos, con niños, con adolescentes y escasamente con adulto mayor. Tengo una resistencia personal por la pérdida de mis abuelitos maternos, a los cuales fui muy apegada. Entonces, como que tengo como tal vez ese duelo no resuelto todavía, entonces sí me afecta mucho esa situación, es como que me pongo muy sensible cuando estoy frente a las personas de la tercera edad. Entonces estoy consciente que es algo que debo abordarlo en mi proceso terapéutico personal. Aparte de eso, como les he comentado a algunas de las compañeras, perdón un momentito. Gracias. Como les había comentado a las compañeras, trabajo en uno de los centros de equidad, trabajaba en uno de los centros de equidad y justicia de acá de Quito, entonces trabajamos con personas víctimas de violencia y tuve la oportunidad de trabajar con una persona adulta mayor que enfrentaba este tipo de situaciones, entonces fue un trabajo muy gratificante porque, si mal no recuerdo, tenía como 68 años y más de 30 años de convivencia en un ambiente familiar de violencia. Entonces, precisamente a veces es como que decimos que existen ciertos grupos etarios o incluso ciertos grupos étnicos que son mucho más difíciles que salgan de las situaciones de violencia debido al constructo social en el que crecieron y también por las condiciones de flexibilidad cognitiva a las que se enfrentan a cierta edad. Entonces, a pesar de ello, esta persona se separó de su pareja, de hecho llegó a nuestro centro porque ya estaba considerando esa situación y vivía una situación de violencia sumamente fuerte, violencia física, psicológica, también como que normalizaba este hecho de la violencia sexual, que quizás ahora ya no lo normalizamos tanto porque sabemos que dentro de un matrimonio puede haber violencia sexual, pero en épocas anteriores no era así, no se consideraba que el esposo le podía violar a la esposa. Entonces también atravesaba por este tipo de situaciones y al final tuvimos un proceso psicoterapéutico grupal donde ella tuvo mucho éxito, estuvo muy agradecida y yo sumamente feliz de saber que ella pudo salir de esa situación de violencia y que a pesar de la edad, pues precisamente era más consciente de esa situación. Y otra de las experiencias que tengo con personas de la tercera edad no es directa, pero sí es el caso de mi compañera de trabajo, quien cuida de su mamá. Su mamá tiene Alzheimer, entonces ella constantemente me cuenta lo complicado que es el cuidado de su mamá, como bien lo mencionaba Verónica, el hecho del cuidado, ¿no? Entonces ella me cuenta sus anécdotas de cuando le baña a su mamá y su mamá le pega, le jala el cabello, le moja, le insulta. Ella menciona que en la casa grita, no me pegues, no me pegues, y que a ella precisamente esa situación le asusta porque dice, ¿qué pensarán los vecinos que le hago a mi mami? Cuando no es así, no le hago absolutamente nada. Entonces el cuidado que ella realiza es sumamente fuerte, porque precisamente ella se levanta a 4 de la mañana, durante toda la noche tiene que estar pendiente de su mamá, de voltearla en la cama con el afán de que no se produzcan escaras, fines de semana todo el tiempo con su mamá. Entonces, precisamente ahí también se ve la importancia de la ayuda y del proceso psicoterapéutico para quienes cuidan de las personas adultas mayores y cómo esto puede llegar a ser sumamente desgastante a nivel emocional. Eso, muchas gracias. Qué lindo, Amparito. Y es verdad, chicos, o sea, algunas cosas que no nos dicen de la psicoterapia es que nosotros debemos estar preparados para enfrentar un tipo de caso así.
que no es tan sencillo como decir, sí, yo estoy preparada porque he tenido una formación de 700 horas académicas en infancia, en juventud, en adulto y ahora en adulto mayor, entonces sí puedo abordar todos los casos. No es así. Lo cierto es que nosotros debemos saber qué tipo de casos son congruentes con nuestra realidad. Por ejemplo, si yo soy una persona abusada sexualmente, que ha sido abusada sexualmente, probablemente pueda ser como un testimonio de respuesta positiva a la adversidad, pero si yo no he sanado ese duelo, probablemente tenga que estar muy distante de ese proceso. Del mismo modo, si nosotros no nos sentimos habilitados para el proceso de la atención al adulto mayor, sabemos que si estamos atendiendo a niños y a familia, probablemente, no sé si les pasa esto, pero probablemente se te llena el centro con abuelitas esperando que sean sus nietos atendidos mientras la mamá o el papá trabajan. Sabremos que debemos tener una determinada sensibilidad al proceso reconociendo sus características, pero que no estaremos habilitados para el manejo del adulto mayor. Podremos brindar psicoeducación y eso creo que es una parte muy positiva, pero de la mano de eso está nuestro reconocimiento de las necesidades. Qué importante hablar también de ese lado del psicoterapeuta, porque no todo es para todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso es algo tan ético, tan profesional, tan humano y de un reconocimiento tan profundo para cada uno de nosotros. Silvana, vamos. Buenas noches, Berito. Buenas noches, compañeros. No sé si me Silvana, escuchan. les voy a pedir 5 segundos. Voy a salir de la sala 3 segunditos para volver a entrar porque se me desactivó la cámara, no sé qué sucedió, y poder ingresar de una manera adecuada. Gracias, chicas. Ese era el problema. Estamos presentando algún problema en Zoom que se nos mueve mucho las cámaras y luego se bloquea. Gracias. Podemos continuar. Silvana. Ya, buenas noches, Berito. Buenas noches, compañeras. Bueno, mi nombre es Silvana Lulima y bueno, sí, dentro de mi práctica profesional tuve la oportunidad de trabajar un año con adulto mayor con discapacidad, pero lo bonito de mi trabajo es que fue a atención domiciliaria. Entonces, al ser atención domiciliaria, trabajé con grupo vulnerable, grupo prioritario, que son adultos mayores con discapacidad y que están en situación de pobreza o extrema pobreza. Y realmente eso me permitió evaluar el contexto en el que se desenvuelve un adulto mayor, que de hecho no es el mismo en el que va a un centro privado, que es alguien que tiene, digamos, una familia que lo puede solventar económicamente. Y como yo les decía a ellos a través de mi práctica y de mi convivir, porque convivimos prácticamente un año en atención con el mismo grupo de atención, entonces algunos los vi mejorar, algunos también los vi fallecer. Entonces también creo que eso marca, como les dije yo a ellos, un aprendizaje para mí y ellos aprendieron de mí, yo aprendí de ellos. Y a veces yo sentí que yo aprendí más de ellos que ellos de mí. Y lo bonito de interactuar con adultos mayores con discapacidad y de entender cómo ellos piensan, porque a veces nosotros decimos, no haga esto, no haga aquello, eso no le sirve, se va a cansar. Pero en realidad cuando yo trabajé con ellos entendí que esas actividades que ellos sienten que pueden hacer los hace sentir vivos. No se trata de lo que yo como persona adulta vea y diga no lo puede hacer o no lo haga, yo lo puedo hacer. Es que ellos lo quieren hacer porque eso los mantiene activos, eso los mantiene vivos, eso les permite a ellos sentirse parte de una sociedad.
pese a que ya no pueden aportar de la misma manera. Y también la importancia de poder evaluar a un adulto mayor de forma integral, porque mi trabajo no era solo desde el ámbito de psicología clínica, yo también hacía la interacción de ellos para que los atienda el médico a domicilio, para ver qué necesitaban ellos desde terapia ocupacional, desde trabajo social, todo eso lo hacía yo. Entonces, eso era, para mí fue muy importante porque supe que cada adulto mayor, aunque todos decimos, bueno, tienen una edad de 65 a 100 años, pero cada uno tenía su particularidad, cada uno tenía un interés, una necesidad, cada uno no es que podía ponerles las mismas actividades a todos, porque no era lo mismo trabajar con una persona con discapacidad auditiva que con una con discapacidad visual, y tampoco una de 65 con uno de 70 años. Incluso dos de 65, al uno le gustaba, como decía la compañera, a mí disfruto pintar, otro en cambio le gustaba contar anécdotas, leer cuentos, leer el periódico. Entonces son cosas que uno tenía que evaluarlos completamente y de forma integral para saber qué sí va a funcionar en ellos y qué no, desde la necesidad de ellos, desde escucharlos, desde saber qué te gusta, qué quisieras que yo trabaje contigo. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita, realmente muy gratificante, que siento que hasta ahora realmente me ha servido mucho. Fue una bonita experiencia para mí. Qué belleza lo que nos acabas de decir, porque bueno, en el adulto, en el niño, en el joven, en el adulto mayor, la multidisciplinariedad es un ejercicio, ¿no? La remisión de casos es un ejercicio también. Pero entender esta individualidad en el adulto mayor es importante porque generalmente tienden a masificar. Es decir, todos en el geriátrico van a jugar con la ULA. No, no todos pueden, porque algunos pueden tener una luxación del hombro, otros pueden tener artrosis, artritis. Y entonces estas cosas no se dan así masificadamente, sino muy individualizadamente. El programa en el apoyo gerontológico es individualizado. Y la terapia grupal en el adulto mayor también es individualizada. ¿Cómo será que una terapia grupal va a ser individualizada? Por lo mismo, no, todos los adultos mayores llegan y todos nosotros vamos a llegar con alguna enfermedad, con alguna discapacidad o con algún proceso emocional encima. Hay adultos mayores que ven, escuchan, oyen, hablan, pero tienen una depresión brutal por el abandono de sus hijos, ¿sí? Y gente muy rica y gente muy pobre también. Pueden ser abandonados. Por ejemplo, en el Azuay se da mucho ese abandono por la migración. Y es un abandono muy fuerte, es un abandono terrible. El abandono es un abandono emocional, aunque no es económico, porque la mayoría de los migrantes mandan dinero a sus papás y piensan que están cumpliendo su función de proveer a sus padres, o les mandan a los tíos, a los primos, a los cuñados, pero no terminan de llenar esa carencia emocional, ¿no? Entonces, de todo encontramos en esta viña del Señor, pero lo más fuerte, creo yo, es el reconocer que cuando hablamos de adulto mayor, también estamos hablando de carencias desde el nacimiento. ¿Por qué creen que hablemos de carencias desde el nacimiento? Porque hay adultos mayores, chicos, que nacieron abandonados y han llegado a vivir 100 años en abandono y han abandonado a sus hijos. Y están solos por ese mismo abandono y son cosas que a nosotros nos cuestan comprender y nos cuesta comprender mucho. Hablar del adulto mayor es hablar de una sensibilidad extrema. Es tomarnos el tiempo brutal de analizar el caso a profundidad, de hacer una excelente historia clínica, de tomarte normalmente, por ejemplo, cuando yo abro una historia clínica, me demoro 1 hora y media cuando es un paciente nuevo, ¿no? 1 hora y media en abrir una historia clínica.
pero cuando es un adulto mayor me puedo demorar hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque generalmente el adulto mayor necesita ser escuchado y probablemente puede tener un registro anecdótico mucho mayor y heridas mucho mayores que no solo son una, ¿sí? Entonces, todas estas cosas vamos a ir encontrando cuando hablemos del adulto mayor. Ahora, por favor, Amparito, devuélveme el host. No te apoderes de mi host, Amparito. Gracias. Listo, ahora vamos a compartir. Entonces, guaguas, qué lindo vernos en este nuevo módulo. Para mí es un orgullo. Ustedes saben, yo soy Verónica Jiménez, soy neuropsicóloga. El neuropsicólogo se encarga de atenciones muy puntuales, entre ellos los trastornos del neurodesarrollo, y un área muy importante de los trastornos del neurodesarrollo están asociados al adulto mayor. Demencia, Parkinson, entre otros muchos más. Entonces, dentro de este proceso, en este módulo, vamos a hablar de cómo vamos a psicoterapiar al adulto mayor. Y que no más vamos a fijarnos, ¿no es cierto? No solo es el adulto mayor, sino que estará abordado el macro, meso y microambiente de este adulto mayor. Y reconoceremos que algunas terapias que parecen poco efectivas en el niño, en el joven o en el adulto, toman un mayor significado en el adulto mayor. Por ejemplo, el arte terapia. Entonces, de eso vamos a hablar. Dentro de esto, hay que definir muy claramente quién es un adulto mayor. Para eso usted me va a poner en el chat quién es para usted un adulto mayor mientras yo voy contándoles la historia. Usted vaya creando su concepto. Yo creo que la adultez mayor es una etapa del desarrollo de este ser humano que inicia a los 60 años o antes y termina en el momento en que la persona fallece. ¿Por qué diré o antes? Porque, por ejemplo, en las demencias o en el Parkinson, lastimosamente, hay edades tempranas para el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas que pueden acelerar la etapa de la adultez mayor. Y termina en el momento en el que la persona fallece. Generalmente se caracteriza por un periodo de grandes cambios, como nos decía la Tania, como nos decía la Amparito, la Adrianita, la Silvana o la Katy. Una de las cosas importantes es que vamos viendo los cambios en su forma de ver, en su forma de escuchar, en su forma de caminar y también en su flexibilidad neurocognitiva, donde ya no están al mismo ritmo ni a la misma actualización. Probablemente si usted en este momento, una persona de 55 años, le dice que haga un Go Conquer, puede hacer un mapa conceptual sin ningún problema. Pero si yo digo esto a una persona de 65 años, probablemente le sea muy complicado. Y si le digo a una persona de 75 años, podría ser una actividad casi imposible. 1 de cada 100 lo logra. Y si vamos aumentando la edad, pues va a ser mucho más complejo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, vamos a entender también la psicoterapia integral. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que funciona es una psicoterapia integrativa que adopta una actitud hacia la práctica de la psicoterapia y declara el valor inherente a cada individuo, que es de lo que veníamos hablando con anterioridad, chicos. O sea, sí, estamos hablando de una terapia integrativa que integra varias técnicas, fortalezas y módulos dentro de su proceso,
pero pensando siempre en la individualidad. Dentro de este espacio, el desarrollo psicológico, van a existir algunas de estructuras fundamentales, siendo las estructuras básicas y posteriormente las estructuras de transición de distintos procesos, las que nos permitan ayudar a salir adelante al individuo. No va a ser lo mismo que de los 65 a los 75 y quizás 80 años permanezca en su casa y desde los 85 años en adelante permanezca en un centro geriátrico, por ejemplo. ¿Sí? La estimulación, el trabajo, es completamente distinto. La intervención en los ancianos parte siempre, chicos, desde lo sociocultural. El tiempo libre, la música, la canción, el arte, la intervención socioeducativa. Cómo ayudarle a aprovechar el tiempo libre y convertirlo en un espacio de entretenimiento saludable va a ser lo fundamental. Miren, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Stanford. En Estados Unidos se jubilan a los 60 años de edad. Desde ahí en adelante te puedes jubilar. Y entonces analizaron a dos grupos. El primer grupo era el grupo que después de los 60 años se unió a estos grupos como 60 y piquito, los grupos socioculturales de teatro, de arte, de canto, de baile, y el otro grupo que se albergó o se recluyó en sus casas. La calidad de vida de aquellas personas que se recluyeron en su casa fue muy mala. Y no solo muy mala, sino que deterioró rápidamente su vida y murió más tempranamente que aquella persona que tenía actividades socioculturales y educativas que le permitían salir adelante. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? La comunidad es muy importante para el desarrollo del adulto mayor. El aislamiento desfavorece y permite progresivamente la llegada de enfermedades mentales. Estas teorías psicológicas que nos ayudan a brindar esta orientación en esta intervención. Por ejemplo, Heidegger y Sahakian, que son los dos, uno del 64 y del 82, consideran como herramientas funcionales estas teorías psicológicas que nos van a ayudar a entender, describir, predecir e incluso cambiar la conducta humana. Y desde la neuropsicología, ¿qué podemos decir? Podemos decir que no importa si eres adulto mayor, todavía tienes la oportunidad de cambiar tu conducta. No, déjele, y es adulto mayor, siempre ha sido amargado. No. Tiene el derecho a ser feliz, tiene el derecho a buscar su felicidad, tiene el derecho a cambiar su conducta. No es que él ya toda su vida fue violento, siempre va a ser violento. No. Podemos reestructurar su conducta, sus acciones, sus comportamientos, hacer un análisis funcional de su conducta y revalorizar estos procesos. La intervención psicológica, entonces, ahora, es eso, es la aplicación de técnicas y principios para generar un cambio cognitivo, conductual o emocional del individuo y la promoción y la prevención de la enfermedad. Berito, ¿qué quiere decir esto? Que ahora puedes psicoeducar de una manera más activa, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para los ejercicios de la artrosis? Es que yo no soy fisioterapeuta, ¿no? Pero tú puedes prevenir. Es que, ¿qué puedo hacer? Puedes psicoeducar para prevenir la depresión, la ansiedad. ¿Cómo vamos a trabajar la conducta alimentaria de una persona que está iniciando la demencia y se olvida que ha comido, por ejemplo? Todas esas cosas podemos irlas viendo dentro de nuestra intervención. Siempre vamos a tener un programa de intervención psicológica en el adulto mayor, que va a ir desde la física recreativa hasta la etapa psicológica, en donde vamos a ver las diferencias, ¿no es cierto? Miren cómo el adulto mayor institucionalizado involucra
a su comunidad y le permite hacer muchas actividades y procesos, mientras que el adulto no institucionalizado le cuesta mucho. Es por eso que en Estados Unidos, en Canadá, en España, ustedes pueden ver programas como no me acuerdo quién me contaba, la Liz creo que era, o Silvana, que me decía, Vero, yo trabajé con adultos no institucionalizados en sus domicilios. El MIES tiene un programa de cuidado al adulto mayor que va visitando las casas, ¿no es cierto? Y va atendiendo porque nosotros necesitamos que se cumplan ciertas áreas desde la psicoeducación, desde la física recreativa, desde la parte psicológica, para promover al adulto mayor una mejor calidad de vida. Nosotros estamos llamados siempre a atender al adulto mayor, a fortalecer al adulto mayor, porque como las comunidades tratan a sus viejos, los jóvenes serán tratados cuando sean adultos mayores, ¿no? Qué cosa tan tenaz y tan terrible, porque a veces nosotros aún en el Ecuador seguimos viendo adultos mayores viviendo en las calles, en condición de calle. Entonces, miren cómo es terrible este proceso. Lo que nosotros hacemos en un programa de intervención psicológica siempre va a comenzar con el diagnóstico de las patologías del adulto mayor. Y desde ahí se puede desarrollar e implementar grupos de apoyo que favorezcan esta calidad de vida. Reconceptualizar el significado de la vejez, tanto para mí como para los otros. Porque uno piensa, y es viejo, y ya está terminando su vida. Y resulta que no es así, verán, guaguas. Porque todas nos vamos a jubilar sobre los 60 años, entre 60 y 64 años de edad. Si vos comenzaste a trabajar bien joven, te vas a jubilar a los 60. Y recién ahí vas a comenzar a disfrutar la vida de verdad. Entonces, si yo sigo pensando en el adulto mayor, el que está acabando su vida, no estoy entendiendo que este sistema capitalista nos obliga a comenzar a vivir desde la adultez mayor. ¿Sí? Entonces, miren cómo debemos reconceptualizar esto para luego poder comprender que debemos fortalecer las relaciones sociales, el cuidado al cuidador, el cuidado a la familia y la salud en general. Qué duro, por ejemplo, trabajar con el cuidador en habilidades del manejo del paciente, en la comunicación asertiva cuando el adulto mayor tiene demencia, por ejemplo. Qué durísimo es. Porque ¿quién es usted? ¿Y por qué me toca? Y gritan. Pero mamá, no le estoy haciendo nada. Sí le está haciendo. No le toqué. Sí, pero usted me quiere matar. ¿Quién es? ¿Por qué me quiere sacar la ropa? Me va a matar. Y vivir con eso para un cuidador es una cosa muy seria. Al igual que el cuidador gestione las relaciones sociales. Vea qué duro. Juanita, ¿por qué no le has ido a ver a mamá? Ya no vienes 3 meses a verle a mamá. Yo también necesito descansar. ¿Cuándo le vienes a traer a mamá? Y esos ruegos a veces se convierten en súplicas y las súplicas se convierten en abandono. Porque sí, también hay hermanos súper poderosos. Es que la ñaña sí puede. La ñaña sí puede cuidar, la ñaña sí puede avanzar, la ñaña sí puede aguantar. Y yo no. ¿Y por qué tú no? Y manejar esas relaciones sociales y comprender que la distribución del tiempo entre los hermanos es fundamental. Es súper duro. Porque el cuidador termina muriendo inclusive antes que el cuidado. Porque hay un desgaste fundamental en su calidad de vida, sobre todo cuando tenemos Alzheimer, cuando tenemos una demencia senil. Qué terrible es porque el cuidador termina muriéndose antes. Por el estrés, pueden inclusive promover periodos muy fuertes, un accidente cerebrovascular, un paro cardíaco,
Y factores estresores generan cáncer, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas suceden en esta etapa. Establecer esos contactos frecuentes con la familia y educar no solo al adulto mayor, sino a sus cuidadores de cómo hacer un acompañamiento en los procesos es muy importante. Todo esto vamos a evaluarlo. Entonces, de esta integración teórica, de elaborar este pequeño programa, desde la física recreativa, psicológica, relación social, cuidadores, familiares, salud, debe estar integrado teóricamente, no puede ir solo. Alguien me decía, es que yo solo soy terapeuta cognitivo-conductual, es que yo solo hago análisis funcional de la conducta. Entonces usted no puede cuidar a un adulto mayor. Es así de sencillo. ¿Por qué será? Respóndame, ¿por qué cree que sin una integración, sin una terapia integrativa, no puede cuidar a un adulto mayor? Atender a un adulto mayor. ¿Por qué será? Porque, como decía al inicio, cada persona tiene sus características particulares y nosotros debemos amoldarnos a esas características del paciente, no ellos amoldarse a nosotros, a nuestras Muy bien. estrategias. Excelente, Silvana, y es así. Nosotros en esta etapa de la vida debemos amoldarnos a las necesidades patológicas y psicopatológicas que puede presentar este ser humano. Dentro de este proceso, integrar 2, 3, 4 tipos de psicoterapia con la esperanza de un resultado que funcione mejor para este adulto mayor de las que se partió es súper importante. Vean, yo he visto más resultados con los chicos que hacen clown, ¿sí? Que el terapeuta cognitivo-conductual más famoso del Ecuador, que se pasa insultando a todos los demás. Entonces, he visto esos cambios, he visto esos procesos. He visto trabajar el arte terapia. Hay un centro que se llama Creamos, que es lindo aquí en Quito. Es dirigido por Tania, una gran chica que trabaja mediante la musicoterapia para el adulto mayor y el arte terapia con el adulto mayor y trabaja una psicoterapia integrativa y tiene como una especie de programa de adulto mayor de 2 horas en el día, en donde ellos vienen en una buseta, se bajan y trabajan arte, música, creación por $80 al mes, que es un valor muy accesible. Y no tienen idea del impacto positivo en mujeres. Y yo estaba analizando su encuesta y su estudio de caso recién porque ella se graduó de nuestra formación. Y era increíble ver el impacto que tiene en las mujeres adultas mayores que tienen entre 65 y 85 años y no encuentran una razón de vida. Sus hijos se han ido, no quieren cuidar nietos porque también hay esa situación. No pueden cuidar a nietos, no les dan la confianza de cuidar a sus nietos. Y pueden, o no están siendo esclavizados por sus hijos, porque también hay ese tipo de adulto mayor esclavizado por sus hijos, ¿no? Y que necesitan un proceso de integración de las técnicas y créanme que ha funcionado muy bien. La reestructuración cognitiva, la reminiscencia, el condicionamiento clásico y el operante, el aprendizaje social, el modelo de indefensión y dependencia, todos esos factores de estas técnicas integrativas nos van a servir en el adulto mayor. Por ejemplo, si tengo un adulto mayor diabético que de 4 a 6 de la tarde se pasa sentado frente a la televisión comiendo suspiros, ¿podría ser una reestructuración cognitiva? Obvio que sí, obvio que sí. ¿Podría hacer un análisis funcional de la conducta? Obvio que sí. ¿Podemos hacer un proceso de condicionamiento clásico y operante? Obvio que sí. Y ahí vamos a trabajar técnicas y estrategias de intervención con este adulto mayor.
mucho funciona este movimiento humanista con una alianza terapéutica y un proceso psicoterapéutico, porque los adultos mayores no pueden contar todos sus hijos. Y llega una etapa en los adultos mayores, que es entre los 70 y 90 años, donde se mueren todos sus amigos. No hay a quien más contar la historia y la vida. Todos. Yo tengo una abuelita que ahora tiene 94 años, en abril cumple 95. Es la única que queda viva de todos sus amigos. Mi abuelita es presidente de los jubilados, es muy activa, es increíblemente inteligente, lectora, apasionada, pero ya le falta la audición, por ejemplo. Y usted se puede ir dando cuenta de ese deterioro. Como la audición le resta drásticamente años de vida al ser humano. Y estas técnicas, desde el movimiento humanista, nos fortalecen porque generamos ese rapport tan importante en el adulto mayor. La modificación de la conducta clásica, por ejemplo, se planteaba en la terapia como un proceso donde el paciente aprende, modifica ciertas conductas o hábitos, por lo que se postulaba esta calidad técnica de la intervención. Y era un elemento esencial, pero en el adulto mayor el resultado casi no es efectivo, porque el adulto mayor necesita adquirir la confianza profunda en su terapeuta. Necesita casi quererle como un hijo, como un amigo. Funciona mucho más la terapéutica humanista. La evaluación es un aspecto súper importante. Ya vamos a hablar de test. La próxima clase les voy a enseñar cómo tomar ciertos test. ¿Por qué es importante? Porque es necesario conocer el estado del adulto mayor en la parte psíquica y física, funcional y social, para poder hacer un buen plan de intervención según el caso. Chicos, en esta parte es tan importante, yo sé que no evaluamos, no hacemos psicodiagnóstico en psicoterapia, pero sí quiero hacerles ver cómo tomar unos 2 que 3 test en el adulto mayor que nos sirva. Es tan importante conocer el estado para poder hacer un plan de intervención. Porque les decía, no es lo mismo el Alzheimer que la demencia y no es lo mismo el Parkinson que la depresión mayor. No es lo mismo tener una patología física que una patología mental. Y la intervención será diferente. No es lo mismo estar con un adulto en abandono que un adulto con un acompañamiento seguro. Y hay aspectos psicológicos del adulto mayor que nos van a permitir reconocer cómo va a ser este programa de intervención. Primero, cognición, conducta y emoción. Dentro de estos aspectos, el informe psicológico debe tener estos 3 ítems: cognición, conducta y emoción. Dentro de los aspectos vamos a ver las intervenciones, el deterioro cognitivo, los aspectos alterados en los mayores, en los casos que sucede, por ejemplo, que se entorpece la percepción, la memoria, el control inclusive de esfínteres. ¿Cómo afecta emocionalmente a este adulto mayor, por ejemplo? Pueden presentar enuresis, pueden presentar encopresis. El abordaje psicológico sobre las relaciones entre la vulnerabilidad personal y los acontecimientos vitales de vida en estados que han contribuido en aumentar la incertidumbre. Por ejemplo, ahora yo estoy evaluando a una persona que tuvo el corazón roto. ¿Ustedes han tenido alguna vez un caso de corazón roto? Es mi primer caso de corazón roto. Es una adulta mayor de 81 años de edad que vivió con su esposo 57 años de edad, 57 años. Y era el esposo más hermoso, más lindo, más perfecto que pudiese existir. Un caballerito, un ser humano increíble que le mimaba, le cuidaba, le protegía y no le dejaba hacer nada porque era la reina de su vida.
Y resulta que el señor le da un cáncer pancreático y con mucho esfuerzo logra vivir 1 año, porque realmente el señor hizo mucho esfuerzo por vivir. Y finalmente se va. La señora entra en depresión y tiene una ruptura de su corazón. Se rompe su corazón del sufrimiento. Entonces, ha sido muy duro, estuvo en terapia intensiva, logró salir adelante. Y ahora le han dado un perro para que pueda cuidar ella a alguien. Y su hija ha vuelto a vivir a la casa para cuidarle. Y sus hijos ahora tienen un 80% de responsabilidad sobre la alimentación y cuidado de la hermana y de ella para que su hermana pueda cuidar un 100% a su madre. Miren cómo las cosas, la configuración de este macroambiente se va haciendo casi pedazos, ¿no? Y los hermanos se han comprometido en pagar la jubilación de la hermana para que ella pueda seguir y continuar con su vida. O sea, miren cómo la situación se hizo tan grande para todos en esa familia. Ya se acabó lo que no sé, yo pensaba que teníamos tiempo para seguir conversando. Ok, me encanta hablar de este tema y creo que es uno de los que más me apasiona. Ahora vamos a tener un caso en discusión. Usted va a leer el foro y va a hablar sobre los adultos mayores y los que experimentan problemas de salud, deterioro físico-cognitivo, las alteraciones de su conducta, la depresión, el abuso de sustancias, y usted va a responder estas preguntas del foro. La tarea va a ser enlistar los trastornos psicológicos más frecuentes en la vejez. Y va a hacerlo muy bonito en un documento de Word y solo va a subir el enlace del Drive. Siempre póngalo público. Entonces, acuérdese que conmigo las normas DAPA funcionan súper bien y yo le voy a castigar duramente si no lo hace bien. ¿Por qué? Porque luego van a trabajar conmigo el siguiente módulo que es graduación. Y en graduación yo siempre propongo a mis estudiantes crear un libro. Entonces, vamos a trabajar fuerte, vamos a hacerlo bien y vamos a salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Además, vean qué profesora más jodida es la Vera. Además, les voy a pedir que utilicen FaceApp. Y para la siguiente clase, cada uno de ustedes va a traer su foto y la foto en FaceApp de adulta mayor. Porque vamos a trabajar un proceso reflexivo de entender la vejez. Algunas veces nosotros nos sentimos superhumanos y pensamos que nunca vamos a morir, por ejemplo. Yo era de eso, o sea, tenía tanto tiempo, chicos, para hacer reuniones, para ser exitosa, para triunfar, para salir en todas las revistas y en todas las cosas, y estaba tan bien que me olvidé que no era inmortal. Sí. Y cuando te llega una noticia y te das cuenta que eres más mortal que cualquiera, entiendes que debes comenzar a cuidarte, debes privilegiar tu alimentación, debes sentarte y descansar y debes tomar tiempo para muchas cosas. ¿Qué mejor que una foto de cuando tú seas adulta mayor que te permita reconocer eso antes de que llegue la enfermedad? Entonces vamos a hacer ese trabajo nos va a hacer enriquecernos mutuamente y yo les voy a recibir ese trabajo toda esta semana hasta el día lunes. Usted va a mandarme su foto cuando está más guapa y hermosa y al lado de esa foto donde está guapísima y hermosa, me va a poner la foto cuando está viejita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué aplicación va a hacer eso? Con la aplicación FaceApp. ¿Ok? Listo. Si quiere, hágalo ahorita, no se demora ni 2 minutos y vamos a ir discutiéndolo en la próxima clase.
Lindo. Miles de besos y abrazos. Espero que les haya gustado nuestra primera clase. Ahora vamos a tener 5 minutos de preguntas y reflexiones. Adri. No, solo me confundí un poquito la foto, cuándo o a dónde hay que mandarle. No, cuándo, a dónde nada Al más. grupo de WhatsApp de psicoterapia. Ya. Estamos ¿Listo? bloqueados en el grupo de psicoterapia. No podemos Ya escribir. les voy a activar, ¿ya? Ya, gracias. Listo, chicas. Un besito y un abrazo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? Sí, Silvana. Yo, Verito, quería hacerle una pregunta. Yo tengo un problema con el Drive, entonces, o sea, ya no puedo subir documentos porque tengo llenita la nube. Y yo por eso en el módulo De también otro correo. las enviaba todo, lo enviaba todo por PDF y no sé si habrá cómo enviar el PDF, o sea, subir el documento en los deberes, porque ya no me permite subir y a veces No hay estar ningún molestando a alguien problema. más. Mira, una de las cosas que yo hago es que tengo 2 o 3 correos en Google. Eso te va a ayudar un poquito. Entonces, créate un nuevo correo en Google. Silvana Lulima 2, ¿sí? Y ahí vas a poder ir subiendo tus tareas. Siempre va a ser importante que tengas este respaldo, porque tú no sabes, y les voy a hacer un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos auditorías cada año. Y, por ejemplo, el auditor educativo entra después de un año a su tarea y dice tarea no enviada o mal formato. Y te dan de baja tu certificado desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, es importante que sigas exactamente esa regla para que puedas salir adelante. No se pueden borrar los trabajos, no se pueden eliminar los trabajos. Créate nomás un nuevo correo electrónico para subirlo desde ahí. Creo que esa es mi recomendación más práctica y más funcional, porque no vaya a ser que después de 2 años o un año te llamen y te digan, Silvana, desde Poliestudios le saludamos y le vamos a dar de baja porque el auditor educativo no encontró su tarea. Entonces son cosas súper graves. Mi recomendación, hágalo así, mijita. ¿Ok? Listo, chicas. ¿Alguien más? Ah, qué bien, la clase ha estado clara, nadie se ha contrapuesto, nadie me ha querido decir, no creo en esto de la integración. Alguien, no hay debate. ¿Qué fue? ¿Todo bien? Listo, vaya a Que dormir. yo tengo una idea. A ver, a ver. Yo pienso que habías dicho que el adulto mayor puede ser desde los 65 o menos en adelante. Y yo tengo a mi alrededor mucha gente de 65 años. Yo conocí a mucha gente de 65 años en adelante a la que yo no le veía como un adulto mayor. Inclusive a mi madre, por ejemplo, mami ya va a tener los 70. Yo subo montañas y les llevo. Y ella sube. Y a veces es más ágil que mis amigos de mi edad. Bueno, yo tampoco estoy tan jovencita, pero a veces mami es mucho más ágil. Entonces yo pienso que no solamente el adulto mayor es una persona de 65 años hacia atrás, sino que pienso que cada uno tiene su edad para empezar a ser adulto mayor. Exacto, muy bien. Es una excelente reflexión, Tañita, porque finalmente estamos nuevamente evaluando la individualidad. Hay personas de 75 años o de 65 años que no se ve de 65, podrían pasar por una persona de 48, 50, 55 años. Pero también hay personas de 50 años que pueden tener, por ejemplo, un deterioro cognitivo mayor. Y que eso sucede, por ejemplo, en el caso de Adrianita Díaz o en el caso de mi mamá, que tuvo un tumor cerebral a los 66 años, y tú ves ese deterioro. Entonces, estas cosas suceden y debemos reconocerlo. Y está bien. Y hay también superhumanos, también hay eso. O sea, hay personas que
Por ejemplo, mi abuela, que tiene 95 años, va a cumplir 95 años y todavía sale a hacer ejercicio a la plaza, a caminar, baja y sube las gradas mejor que yo. Entonces, son características que nosotros podemos ver en los adultos mayores que van a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y hay otras personas que la vida les ha sido efímera en algunas cosas y van a tener un deterioro cada vez mayor. Listo, chicos. Ahora sí, buenas noches. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, buenas noches con todas.